Bien, ya un poco ya se van conociendo, ya se van abriendo un poco ya el abanico ya de acciones que probablemente emprendería un futuro nuevo gobierno. Y una primera ya determinación que ha adoptado Pedro Pablo Kuczynski es ya determinar que su ministro de Economía es Alfredo Torne, ¿no? Que a la par también procede de la misma casa de estudio de usted, de Oxford, ¿no? Sí, Alfredo lo conozco. Bueno, él estudió un poco antes que yo en Oxford, también hizo el doctorado ahí, sus estudios, y destacó, es un economista muy destacado, ¿no? O sea, con muy buena preparación académica, y su experiencia también en banca de inversión en Estados Unidos es muy valiosa. Yo creo que tiene que complementarse sí con gente que conozca bastante la realidad nacional, ¿no? Que conozca los sectores, que conozca la problemática a fondo, digamos, para que pueda, digamos, pero obviamente es una persona muy inteligente y muy preparada, así que yo creo que tiene todas las posibilidades de hacer una muy buena gestión. También ha mencionado el señor Pedro Pablo Kuczynski, y justamente ese era, ¿no?, un poco el comentario que hacíamos, que Julio Velarde se queda al frente del OSR. Bueno, se queda mientras le dure el encargo que le dio el Congreso de la República, ¿no? Porque de ahí tienen que pasar nuevamente a ser ratificados, o en todo caso a un cambio. Pero eso ya expresa entonces más o menos una línea por donde quiere transitar en la parte económica, en el manejo económico y financiero del país, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ha ido por digamos, lo más simple. Claro, hay otros economistas que también podrían continuar una labor, digamos, en una línea que ya tiene el Banco Central desde hace muchos años, pero ha optado por ratificar al actual presidente del banco, y yo creo que está bien, ¿no? Porque ya se conoce su línea, su gestión, y más allá de que puedan haber habido algunos errores en algunas coyunturas, el manejo monetario del Banco Central es en general bastante bueno, ¿no? ¿A qué se enfrenta Pedro Pablo Kuczynski? En su experiencia que usted tiene, ¿cuáles son los puntos que tendría que priorizar, o sea, de arranque a partir del 28 de julio? Bueno, digamos, la pregunta no sé si la hace al economista, sino al ciudadano y al que ve las cosas con un sentido un poco más amplio. Yo creo que el principal reto que tiene Pedro Pablo es la gobernabilidad, ¿no? Indudablemente, porque ha ganado, digamos, con un 50% y el otro 50% está del otro lado, y tiene un Congreso en contra, ¿no? O sea, tiene un Congreso mayoritariamente oposición. Eso es gravitante para el tema de las inversiones, ¿no? Bueno, es gravitante para poder gobernar, ¿no? Para poder sacar adelante medidas, normas, y evidentemente el Perú necesita reformas profundas, ¿no? Y para hacer reformas se necesita cambiar las leyes y también simplificar inclusive el marco legislativo, que es muy ampuloso, y yo creo que gran parte del esfuerzo que hay que hacer en estos años es de eliminar leyes más que dar nuevas leyes, eliminar muchas de ellas. Por ejemplo, hay otros países donde ya se está obligando a los congresos a que cada vez que dan una nueva ley tengan que eliminar dos, ¿no? O por lo menos una. Y yo creo que el Perú también tendría que caminar en ese sentido, pero digamos, volviendo al punto, creo que el principal reto es la gobernabilidad. Y entonces, para poder manejar eso, necesita un gabinete de ministros que le permita poder entablar una relación buena con la oposición, ¿no? Con mucha muñeca política, pero al mismo tiempo con mucha solvencia profesional, porque lamentablemente el gobierno saliente está dejando un Estado sumamente deficiente, ¿no? En muchos sentidos, muy burocratizado, y entonces hay que recuperar la eficiencia del Estado. Yo creo que más que apurarse en invertir mucho, en gastar mucho, lo primero que yo haría en los primeros 100 días es poner orden en la casa, porque la verdad que en varios de los sectores se ha perdido bastante, ¿no? En organización, procesos,
falta de transparencia y hay mucha ineficiencia. Hay que identificar el personal que no es adecuado para los cargos y ver en qué otras cosas puedan ser útiles, ¿no? Y reforzar en todo caso a los gobiernos regionales y locales con recursos humanos, y hay que hacer toda una reingeniería en buena cuenta del Estado, ¿no? Ahora, es un tema que va a tomar años y en lo cual me parece a mí que el CEPLAN debería jugar un rol central. Yo creo que gran parte de la problemática del Perú, conflictos sociales, todo eso se debe a una falta de planeamiento territorial. Y al no haber planeamiento territorial, los proyectos salen de la manga de cualquier autoridad sin ninguna prioridad clara, ¿no? Y esa falta de prioridad, esa falta de reflejar las necesidades de la población es lo que hace que la gente se levante. La gente no se levanta porque esté en contra de la minería. El Perú es un país con una vocación minera desde los incas y preincas, ¿no? Y inclusive si uno va a aquellas regiones donde la población se opuso, como en Piura, por ejemplo, en la presencia de una minera del oro, ¿cómo se llama? En Río Blanco. Tambo Grande. Sí, Tambo Grande. Sin embargo, ahí la población sigue haciendo minería, o sea, la población no está en contra de la minería en sí, pues si estuviera en contra no harían minería. No lo toleraría tampoco que se haga minería ahí a pocos kilómetros donde justamente... Claro, la minería es fundamental para el Perú, ¿no? Porque además sería la palanca que puede permitir, con los excedentes de la minería, poder hacer la gran diversificación productiva que necesita el Perú. O sea, los países que hoy son desarrollados como Canadá, Gran Bretaña, Australia, ¿no? Son países que han sido mineros y que siguen siéndolo y que han usado la minería más bien como una gran palanca para poder desarrollarse industrialmente y sobre todo en servicios. Hoy en día los servicios son más importantes que la industria. Y lamentablemente la política económica que hay en Perú y que sigue vigente, inclusive la política tributaria, está pensada para una economía que parte de las materias primas y que aspira a industrializarse, pero no se dan cuenta que acá lo que hay que hacer es desarrollarse competitivamente en servicios. Entonces, por ejemplo, los servicios tienen un mismo tratamiento de IGB como si fuera una manufactura, pero el servicio no tiene insumo como una empresa de calzado, por ejemplo, tiene el cuero, las suelas, etcétera. Una empresa que se dedica a servicios, por ejemplo, a hacer call centers, solamente tiene mano de obra, y mano de obra calificada además, ¿no? O sea que es un gran generador de mano de obra calificada. O sea, los servicios deberían ser la gran palanca del desarrollo competitivo del país. Y el Perú tiene además mucho potencial en servicios porque somos un país con recursos humanos muy creativos y los servicios requieren mucha creatividad. Miren ustedes lo que ha pasado con la India, ¿no? La India se ha convertido hoy en el país que más crece en el mundo, sigue creciendo al 8%, por años de años. Entonces la India está llamada a ser en pocos años una de las grandes potencias y lo está logrando porque ha generado un desarrollo exportador de servicios, y no de servicios convencionales, tradicionales, sino de servicios intensivos en tecnología de punta, en recursos humanos altamente tecnificados. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tiene el Perú. Por el momento nos está sacando la delantera Chile, Costa Rica, Colombia inclusive, en este campo. Acá no tenemos parques tecnológicos, recién nos estamos preocupando por hablar de parques industriales, imagínense. Y cuando ya en otros países se han desarrollado parques tecnológicos, ¿no? Claro. Parques industriales era la agenda de los años 60. De los años 60, 70, ¿no? Ahora, estamos bien atrasados en ideas. Claro, en este enfoque que usted hace respecto, por ejemplo, al tema de la gobernabilidad y a la reforma que se necesita, no más que a acelerarse, a querer a invertir al día siguiente de tomar el cargo, viene... O sea, todo el mundo en este momento está evaluando prácticamente cuál de los dos candidatos era el que iba a hacer que la economía más rápidamente invierta el gobierno central y gaste para poder reactivar la economía. Señores, ese no es el tema. ¿De qué nos vale crecer un año cuando no es sostenible eso en el tiempo? Pensemos más bien... O de qué también es el desorden que van a encontrar, ¿no? Claro, pero ¿cómo contrapesa eso? O sea, no hay que trazarse metas. Por ejemplo, yo estoy en contra de las metas de crecimiento del PBI. El PBI es un indicador sumamente insuficiente para poder ser la guía de un programa económico. O sea, en todo caso, fijémonos metas del PBI potencial.
Es decir, el PBI potencial del Perú, o sea, en cuanto es lo que sostenidamente puede crecer el Perú a largo plazo, en estos momentos ha bajado al 3,8%. Y antes estábamos por el más de 4, entre 4. Eso quiere decir, doctor Jorge Chávez, que lo que propone el propio futuro ministro de Economía de crecer al 2018 el 5% va a ser inalcanzable. No, no necesariamente. Lo que pasa es que si crecemos o no crecemos a ese 5% que se ha anunciado, va a depender mucho de las condiciones internacionales. O sea, y además podemos crecer 5 años gastando la reserva, gastando el fondo de estabilización, podría yo crecer 6, 7%, pero después nos vamos al hoyo. Ahora, o sea, eso ya lo hemos vivido. O sea, ¿de qué vale tener ciertos momentos de fiesta, de parranda, cuando después vamos a tener... Cuando la resaca va a ser, ¿no?, muy fuerte y muy duradera. Pero felizmente no creo que con este gobierno estemos en eso. Yo no creo que Alfredo Tornes esté planteando algo así. Y lo mismo Pedro Pablo. Lo que estoy diciendo simplemente es que técnicamente mejor es trazarse otra meta, otro tipo de meta, que no sea el PBI como tal, sino el PBI potencial, por ejemplo, ¿no? Ahora, en ese tema, por ejemplo, había muchas críticas y cuando se hablaba de reformas respecto al rol que juega el Ministerio de Economía, el MEF, y que el MEF se ha convertido pues en un omnipotente, ¿no? Y todo lo que todos los sectores tienen que pasar por su aprobación, o sea, prácticamente los demás sectores se han convertido, ¿no?, en ministerios, digamos, que tienen necesariamente que tener el visto bueno del MEF. Todo pasa por ahí, se ha convertido entonces en el punto de confluencia de todo, y eso para muchos genera todo un tema de un embotellamiento, de una burocracia que en realidad es difícil en este momento de manejar, ¿no?, dado a los problemas que ellos suscitan. Por ejemplo, el Ministerio si toma una decisión el Ministerio de Agricultura, tiene que pasar al MEF. Si va del Ministerio de Energía, tiene que pasar al MEF. Entonces, toda esta situación que se ha convertido y que se ha dicho que necesariamente cualquier reforma que se haga del Estado tiene que pasar por mirar detenidamente el rol del MEF y quizás hacer cambios allí. Bueno, como le decía, el Perú necesita urgentemente una reforma del Estado, que no es solamente eliminar trabas burocráticas, que también hay que hacerlo, pero esa ha sido la agenda de este gobierno, y que ha eliminado algunas trabas y luego ha creado otras, ¿no? En la cual estuvo trabajando Fiorella Molinelli en el MEF, claro, en la comisión de Destrave, claro, que no sabemos en qué quedó. Pero el tema no es solamente trabas burocráticas, el tema es la estructura del Estado, está mal. O sea, yo he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas ya hace bastante tiempo, he sido director general de Asuntos Económicos inclusive, y le puedo decir desde adentro, desde esa época, de los años 80, ya tenía el Perú el gran problema del MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, somos uno de los pocos países que aglutina 2 ministerios en uno solo, ¿no? Es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas, o de Hacienda, ¿no? En Estados Unidos es el Departamento del Tesoro, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y el Ministerio de Economía allá se llama Ministerio de Comercio, ¿no? Department of Commerce, ¿no? Y en Chile hay un Ministerio de Economía y hay un Ministerio de Hacienda. Y digamos, en los países desarrollados en general están separados esos poderes. ¿Por qué? Porque uno de esos roles, el rol de economía, es un rol acelerador. Es un rol de mirar cómo aumenta la competitividad. En cambio, el rol de Hacienda es un rol de freno, es un rol de control, es un rol de equilibrios, ¿no?, fiscal, ¿no? Entonces, tú no puedes manejar un carro con el pie en el acelerador y el freno al mismo tiempo. O sea, lo que hace es chocarte o generar problemas. Y eso es lo que pasa en el Perú. O sea, ese ministerio ya es un concepto obsoleto. Tiene que separarse ambas funciones, y economía tiene que juntarse con el Ministerio de la Producción. No, CEPLAN es un organismo de planeamiento territorial, con enfoque territorial, debería ser, que no lo tiene hasta ahora, porque el plan que ha soltado CEPLAN es un documento que puede ser hasta un libro de diagnóstico, básicamente, del país, pero no aterriza a lo territorial. Y si no aterriza a lo territorial, ningún gobierno regional ni local se siente involucrado. No hay directivas para ello, no hay orientación. Entonces eso tiene que cambiar. Ahora, volviendo al tema del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, Economía tiene que juntarse con el Ministerio de la Producción,
y ser verdaderamente el Ministerio de Economía del país, y con un enfoque muy metido a servicios, porque actualmente el Ministerio de la Producción prácticamente no tiene que ver mucho con servicios, inclusive con comercio interno. Por el comercio interno, a pesar de ser función del Ministerio de la Producción, casi no hay actividades o funcionarios dedicados al tema del comercio interno, que es un sector que aglutina a gran parte del empleo del país, porque si usted ve la estructura de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, gran parte de ella está trabajando en comercio interno. Y sin embargo, ahí somos muy poco competitivos, muy poco productivos, ¿no? Y entonces hay que elevar la competitividad del comercio interno, y de esa manera vamos a generar más empleos de calidad. Entonces, para resolver el problema del empleo, yo le pondría puntería, ¿no?, a comercio interno. Bueno, pero volviendo al tema de la estructura del Estado, bueno, también turismo, ¿no? Pero hay que crear un ministerio de Economía que sea la fusión de la actual parte de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de la Producción, ¿no? De tal manera que Hacienda ya jugaría el rol de velar por el presupuesto público, ¿no?, formular el presupuesto público, manejar la tesorería, ¿no? Pero todo lo que es el plan de inversiones tiene que manejarlo el CEPLAN. El CEPLAN tiene que tener rango de ministro, porque el CEPLAN tiene que ser el organismo que impulsa las grandes reformas. Las grandes reformas no pueden ser impulsadas desde los propios ministerios. Yo le digo, por ejemplo, si usted es ministro de Agricultura, ¿usted va a tratar de desarrollar el agro o se va a poner a hacer la reforma interna de la estructura organizativa, los sistemas, los recursos humanos? El ministro que entra ahí lo que quiere es... Dice, yo voy a estar poco tiempo acá, yo quiero hacer lo más posible en mi sector para que cuando yo salga digan que he hecho las cosas más y gastar lo más posible, porque si acá a todos los ministros lo juzgan porque si gasta más o menos, ¿no? Cuando de repente hay que gastar menos porque se está gastando mal y hay que parar la mano para poder poner un orden. Por ejemplo, en la campaña electoral, Pedro Pablo Kuczynski planteó crear el Ministerio de la Descentralización, el Ministerio de Coordinación con los gobiernos regionales. Nosotros llegamos a muchas regiones acá y hemos entrevistado a los gobiernos regionales durante este proceso electoral, y creo que ningún gobernador regional estaba de acuerdo con crear un ministerio, porque ellos sentían que eso es un nuevo tutelaje. Ya tenemos el MEF encima y encima tuvimos un ministerio acá. De repente esta orientación debería estar más bien en poner énfasis, no un ministerio de la descentralización, más bien poner una entidad con rango de ministerio, como dice un ministerio de la planificación, ¿no? Sí, justamente yo creo que la idea de crear un ministerio de la descentralización obedece a la preocupación, evidentemente, darle prioridad a la descentralización, pero no es la solución adecuada. O sea, mejor, y esto es un tema que se puede reflexionar en este tiempo antes de la toma de mando, ¿no? Mucho mejor es instaurar el Sistema Nacional de Planificación a través del CEPLAN, ¿no? No necesitas un ministerio de la descentralización, porque teniendo un plan elaborado de manera participativa con los gobiernos regionales, a través de un Consejo Nacional de Gobernadores que tiene que ser presidido por el Presidente de la República y que tiene que funcionar similarmente a como funciona un gabinete de ministros. Ese mecanismo institucional, Consejo Nacional de Gobernadores, no existe. Ya no existir, ¿qué es lo que ha hecho? Que los gobernadores se conviertan en unos pedigüeños que cada cierto tiempo tienen que venir a Lima con las ideas de proyectos que se les ha ocurrido, porque como al no haber un planeamiento nacional de carácter territorial, cada quien ve que, hoy qué proyecto voy a hacer, a alguien se le ocurre algo y hacen por ahí proyectos que muchos de ellos no tienen mayor sentido cuando uno los evalúa en función a una prioridad. Ahora, el sistema SNIP también es otro tema que hay que ver, ¿no? El SNIP ha sido un avance en muchos sentidos, pero también ha sido un freno. Y yo creo que el SNIP es un concepto bastante insuficiente,
por cuanto solamente evalúa el proyecto mismo, no evalúa el proyecto a la luz de los demás proyectos. Cuando tengamos un sistema de planeamiento territorial, el SNIP va a pasar a un segundo plano, y bien podrías tú solamente aplicarlo a ciertos casos. Justamente, y gran parte de los casos más bien manejarlos dentro del marco de un Consejo Nacional un Consejo de Gobernadores a nivel nacional, ¿no? Que se decidan ahí las prioridades de los proyectos, ¿no? Y los proyectos más pequeños, entonces vaya el gobernador, o sea, vaya con los lineamientos, las políticas decididas en ese consejo, y vaya a su región, y él a su vez presida un consejo regional en el cual participan todos los alcaldes provinciales y distritales, de tal manera que los lineamientos de política nacional se transmitan hasta el nivel más pequeño, territorialmente hablando, de todas las regiones, y de esa manera podamos tener un sistema de planeamiento integral. Entonces, este Consejo de Gobernadores, teniendo como secretaría al CEPLAN, o sea, el CEPLAN es el que le daría los elementos técnicos, las propuestas, ¿no? Y todo lo que actualmente maneja el Ministerio de Economía en cuanto a lo que es inversiones regionales, eso tendría que pasar al CEPLAN, ¿no? Para que no hayan, pues, el Ministerio de Economía, o sea, el nuevo Ministerio de Economía tiene que ser un Ministerio de la Producción fortalecido y con más amplitud de visión sectorial, pero no tiene por qué meterse al tema de la inversión pública. El tema de la inversión pública debe ser producto de un planeamiento territorial en el cual participa con un enfoque muy territorial, o sea, con una participación muy activa de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Con mecanismos institucionales que permitan esa participación y con un liderazgo al más alto nivel político, que es el presidente de la República. Con lo cual vamos a desaparecer, no los conflictos, sino el mal manejo de los conflictos, porque ningún país sano democráticamente desaparece los conflictos. En todos los países del mundo tienen que existir los conflictos. Lo que está mal es que los conflictos sigan y persistan y se conviertan en fuente de violencia. Y paralizan inversiones. Y paralizan inversiones. O sea, los conflictos deben ser más bien oportunidades para que los peruanos podamos llegar a entendimientos y lograr objetivos consensuados y para poder desarrollarlos. Jorge, lo que tú acabas de expresar, que tiene alta dosis de conocimiento y experiencia, muchos años de experiencia, aterriza en un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE. Esto no se puede hacer por decreto supremo. Probablemente el asunto del Consejo de los Presidentes Regionales puede hacerse Tiene que ser ley orgánica. Tiene que ser ley orgánica, pero pues probablemente como una medida política pueden ser invitados a tomar parte de decisiones mientras se pasa un proyecto de ley orgánica que tiene que ser aprobado por el Congreso con una medida de solicitud de urgencia. Este punto me lleva a solo una pregunta. Aparte de esto que tú estás señalando, ¿qué otro punto crees tú importante de política económica o puntos que podrían ser un acuerdo entre el presidente y el Congreso? Yo creo que la inversión privada está maniatada porque hay mecanismos como las concesiones, como las obras por impuestos, que están sujetos a una serie de procedimientos burocráticos, y tenemos un proinversión que se ha convertido, digamos, en una entelequia que no, en los últimos tiempos, no ha sacado adelante casi ningún proyecto importante, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que establecer un sistema de promoción de la inversión a nivel nacional con creación de proinversiones a nivel de gobiernos regionales, inclusive locales, pero que dependan directamente de cada gobierno, no como una desconcentración de proinversión a nivel nacional, que sería repetir una concepción centralista. Pero en su último, en el último sí, debate, con una orientación técnica que podría
darse Sí, de acá. sí, pero solamente una precisión. En el último debate que tuvo Pedro Pablo Kuczynski con Keiko, lo enfatizó que él iba a fortalecer actualmente el proinversión, ¿no? Sí. Entonces un poco que difiere un poco el planteamiento que usted descentralizar, llevar las inversiones No, hacia- no, lo que sostiene Pedro Pablo es que hay que fortalecer proinversión y me parece entender que también la Quiere propuesta poner- es desconcentrar poner proinversión, oficinas en la región. poner oficinas de proinversión. Eso es lo que yo creo que no sería conveniente. Porque Creo ya que tiene proinversión oficina. Por ejemplo, tiene una oficina en Piura. no me parece y veamos conveniente. cuánto de inversión No me parece ha conveniente. promovido esa oficina en el norte del país. Porque- Pero además los gobiernos regionales varios, Jorge, permíteme este dato, o simplemente traerlo a colación, en caso que ya lo tengas en tu manejo, varios gobiernos regionales agrupados están pidiendo la creación de sus servicios de inversión tipo proinversión. El CIAM, el Consejo Interregional Amazónico, el CIAM, el Consejo Interregional Amazónico, lo ha planteado, los del centro, sur, la centro, mancomunidad, la mancomunidad regional, lo ha ¿no? planteado. que quieren, ¿no? Y eso agruparse. eso tiene relación con otro punto que yo te quería poner al lado de eso. No es exactamente la línea de política económica, pero lo compromete. Y es que el sistema de inversiones pasa también por una entidad nueva creada, que es el SENACE, que es un órgano no dependiente, adscripto al ministerio, al ámbito del Ministerio del Ambiente, cuyo directorio o consejo directivo son los mismos ministros de proinversión. Entonces ahí tenemos una doble contradicción que es necesario poner sobre la mesa, no para que no existan regulaciones de tipo ambiental, sino para separar la paja del grano y que cada uno pueda cumplir con su responsabilidad. ¿Cómo estás viendo tú estas cosas? Claro, y yo creo que, digamos, el tema es bien complejo, ¿no? O sea, yo creo que sería ese plan el organismo llamado a generar todo este diagnóstico, digamos, de cómo está la estructura del Estado actual y cómo podemos mejorarla en el más corto plazo. Y también el CEPLAN podría encargarse de la modernización del Estado, que actualmente está en PCM, pero que eso no ha prosperado. Porque PCM en realidad debería ser un organismo, o sea, el primer ministro debe ser un gran coordinador, pero no tiene por qué manejar todos los temas que están asignados ahí, que no son, digamos, PCM se ha convertido en una especie de un arbolito. Lo que sobra en el Estado se Claro, van y lo cuelgan así ahí, ¿no? es, Un arbolito de Además, Navidad. así es. PCM tiene más de 200 comisiones, Jorge. Así es. Yo estuve ¿Qué formé primer parte del ministro va a equipo. poder coordinar a los demás ministros si tiene tanta carga burocrática absurda? No, si uno se ve en el organigrama, pues las organizaciones, los organismos que están adscritos a la PCM, es frondosísimo. Ya más que un arbolito de Navidad diríamos que es un equeco, ¿no? Donde todo el mundo cuelga sus deseos ahí, y lo que sobra también lo ponen allá. ¿Y quién coordina eso finalmente, no? Así es. Ahora, bien podría no tocarse nada porque los gobiernos anteriores no han querido hacerlo. O sea, este es un problema que se arrastra por muchos años y yo creo que el Perú no va a poder sostener un crecimiento del 5, 6% o 7% en los próximos años si no hace una verdadera reforma del Estado. Que Alan García trató de hacerlo, pero lo hizo muy mal, ¿no? Me acuerdo que hubo un intento que le encargó si no me equivoco, a Verónica Zavala, pero que fue con un enfoque muy legalista y se dedicó simplemente a fusionar algunos organismos. a recentralizar algunas funciones, ¿no? Además que no debieron juntarse, como por ejemplo juntar el organismo de promoción del turismo, ¿cómo se llamaba? FOPTUR, con ¿cómo se llama? Y ahora es Promperú. Prompex, ¿no? Prompex. Y ahora es Promperú. Y son dos temas tan diferentes, ¿no? O sea, que tendríamos que probablemente separar en el futuro. Y más bien, de repente, Proinversión sí podría juntarse con promoción de la exportación, ¿no? Porque están muy vinculados. Una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, a inicios de los años 2000, Proinversión tuvo una gran actividad, ¿no? Fue muy, tuvo un trabajo muy de promoción, ¿no? Muy amplia, grandes proyectos, las interoceánicas, los principales proyectos mineros, portuarios y todo lo demás, sí se pudieron hacer.
porque esa entidad, por ejemplo, que estaba funcionando bien, ¿no? Y estaba tratando, impulsando y captando inversiones cada vez mayores, de pronto ahora se ha convertido en lo que es prácticamente insignificante, ¿no? Yo creo que dos cosas, ¿no? Primero, que Proinversión camina al ritmo de la calidad de gobierno que tiene, ¿no? O sea, en la medida que tiene ministros que no toman decisiones, que entonces paran, las cosas no llegan a Proinversión o se paran en el camino porque no hay una decisión de los ministros. O sea, Proinversión no reemplaza las funciones de los ministerios. Claro. Los ministros siguen reciben los encargos. Así, reciben solamente los encargos. Ese es por un lado. Pero en segundo lugar, porque también se ha perdido una enfoque de banca de inversión. O sea, los funcionarios que hay en Proinversión ya no son, digamos, los que inicialmente sí tenían una formación, una preparación en banca de inversión y más bien ahora eso se ha bajado en varios escalones en la no digo la calidad de los recursos humanos, porque hay buenos recursos humanos, pero de repente no sus competencias no están, digamos, alineadas con el tipo de funciones que tienen que desempeñarse en un organismo de ese tipo y que tiene que tercerizar más actividades también. O sea, no tiene por qué Proinversión centralizar muchas actividades, sino trabajar también con bancos de inversión o con consultoras expertas, y lo mismo en otros temas, ¿no? O sea, yo creo que el Estado peruano debe tercerizar más, ¿no? Y promover más de esa manera también el desarrollo de los servicios. Y mantener sus cuadros, sus recursos humanos, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien cuando justamente Pedro Pablo quizás ha hecho este planteamiento sobre Proinversión, porque tiene la experiencia, justo cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Fue quien en algún momento presidió también Proinversión, ¿no? Tenía una dirección ejecutiva y esto andaba a 100 por hora, como diríamos, hasta que vino Alan García y dijo, ¿sabe qué? Todos los ministros van a ganar debajo del presidente 15.000 soles, y obviamente todos los técnicos que estaban en Proinversión fugaron rapidito o fueron inmediatamente solicitados por las empresas privadas, habida cuenta que eran funcionarios que habían sido largamente capacitados por el Estado, que no le costó nada prácticamente al sector privado, y se encontró entonces con un grupo humano muy eficiente en estos manejos estructuralistas financieros, especialistas en contratos, en APPs y todo lo demás, que poco a poco fueron desmembrando una entidad que estaba funcionando bien, ¿no? O sea, ahí quizás hay políticas equivocadas que en algún momento, ¿no?, por decisiones que, bueno, el gobernante de turno lo ha tomado, que ha perjudicado a una entidad y que, bueno, y a la fecha tenemos lo que tenemos, ¿no? El otro es el tema fiscal, ¿no? En el equipo de Pedro Pablo ha propuesto reducción del IGB y también reducción del impuesto a la renta, otro tema. Y también permitir a las grandes empresas poder deducir todas sus inversiones del impuesto a la renta, ¿no? Yo creo que ese planteamiento merecería ser debatido, ¿no? Debatido entre especialistas, ¿no? entre expertos, y digamos, no para poder diseñar una verdadera reforma tributaria, digamos, ¿no? En América Latina, por decir, hay países con distintas características de política de impuesto general a las ventas, ¿no? Por poner un ejemplo, el tema del impuesto general a las ventas, ¿no? Que ya Alfredo Torne acaba de decir de que ha flexibilizado un poco su posición y ha dicho, bueno, de repente si hay dudas vamos a bajar un punto y de ahí veremos si es que baja o sube la recaudación. Está viendo el Congreso que tiene. Si sube, entonces podríamos seguir bajando. Pero ojo, que una cosa es que tú bajes y la recaudación suba porque creció más el comercio exterior o porque creció más el PBI, ¿no? Pero no porque bajaste ese punto. Entonces, el tema no es tan simple como eso, ¿no? Yo creo que en el Perú, lamentablemente, tenemos una economía muy informal, ¿no? Claro que supuestamente esta medida tiene por vocación, a través de la reducción del IGB, buscar que incentivar la formalización. Pero ¿qué le hace un punto de IGB a la mente de los pequeños microempresarios que son informales? Que ellos no pagan ningún impuesto, ni siquiera pagan IGB porque venden en negro. Eso tienen que entenderlo, eso, venden en negro, no es que estén vendiendo con IGB, no, venden sin IGB, es una economía totalmente informal, ¿no? Entonces, para ellos una bajada de un punto no lo va a formalizar, ni de 2 puntos ni de 3 puntos, no lo va a formalizar. Si queremos formalizar a esas empresas, hay que hacer un paquete de medidas para ellas.
Y ahí yo inclusive diría, no bajar el impuesto a la renta, tampoco unos cuantos puntos como se pretende también como medida para incentivar la formalización, porque al bajar el impuesto a la renta para todas las empresas, está beneficiando también a otras que no son informales. Y que no tendría por qué bajárselo, porque actualmente pagar las empresas están acostumbradas, inclusive están acostumbradas a pagar 30%. Y ninguna empresa extranjera que ha venido acá a invertir, y hay importantes empresas que han venido, ¿no? Todas han estado de acuerdo con pagar 30%. ¿Por qué bajó este gobierno 2 puntos? Eso le ha hecho perder más de 6.000 millones de soles de recaudación a este gobierno, ¿no? Y si lo sigues bajando, vas a perder más recaudación. Lo que sí haría es bajar al mínimo el impuesto a la renta para las empresas informales que quieran formalizarse. O sea, en la propuesta que hizo el Mercuba planteó, ¿no? Para el grupo de Fuerza Popular que no pagaran impuestos, ningún impuesto a la renta por 2 años. Yo creo que sí debería pagar algo simbólico. Para que vayan porque tienen que tomando darse cuenta que están pasando, acostumbrados a generar una cultura, una cultura, ¿no? Pero el plazo yo lo alargaría un poco más, podría ser 3 o 4 años, ¿ya? Porque en 2 años es muy difícil, ¿no? Que una empresa pueda ya pasar a ser rentable y sostenible, ¿no? Y es un cambio de mentalidad, o sea, también. Y además tienes que darle sostenimiento en asistencia técnica, en capacitación en paralelo y acceso al financiamiento. Si tú le das esas 3 patas, más la 4ª pata, que es bajar el impuesto a la renta, yo creo que muchas empresas, además que una vez que tienes ya este producto preparado, tienes que, claro, preparar una burocracia y además descentralizada, ojo, porque si esto tú no lo haces en coordinación con las municipalidades, estás muerto, porque ¿cómo vas a llegar a todas las empresas informales? Están metidas en todas partes, ¿no? Tienes que llegar en coordinación con las municipalidades, y tienes que, la SUNAT conjuntamente con las municipalidades tendría que visitar a estas empresas, claro, y venderles el tema. Automáticamente no van a venir y se van a formalizar, porque van a tener siempre dudas, van a tener siempre temor. Igualito como cuando uno vende un producto, uno lo marketea. Entonces hay que marketear este producto para poder sacarlo adelante y que haya formalización. Entonces yo aspiraría, digamos, a que de un 73% de empleo informal bajemos pues a un 50%, ya sería un tremendo logro, ¿no? Ahora, PPK ha planteado bajarlo a la mitad. Bueno, pero bajando en general el IGB para todas las empresas y bajando en general para todas las empresas el impuesto a la renta, no se va a lograr eso, de ninguna manera. Bien, doctor, el tema es muy amplio, ¿no? Y yo la verdad lo comprometo para una Nos ha estimulado a más preguntas, no, sí, otra vez tiene que venir. Con toda seguridad que lo vamos a tener aquí, porque en realidad ha sido muy ilustrativo y sobre todo mirando la economía, bueno, que yo creo que es planteo mis ideas abiertamente, ¿no? A veces uno choca pero hay que decir las cosas como uno las piensa, ¿no? No, y se le dice a los oyentes, ¿no? A la población que nos está escuchando, y para que le entienda perfectamente de qué se trata esto, y no se trata de una discusión de élites, ¿no? Claro, sí. ¿No? Y también tratar de buscar que algunos rollos que nos han vendido, por ejemplo en esta campaña Hernando de Soto nos ha vendido el rollo otra vez, ¿no? Que ya fracasó una vez en el Perú con esto de la formalización, de la titulación de las tierras, y dijo que iba a eliminar el narcotráfico en el Perú, y le dieron toda la plata del mundo para que lo hiciera, y el narcotráfico continuó, ¿no? Y así ha pasado en otros países. Tampoco no hay resultados que se puedan mostrar. Si no hay planeamiento de ciudades inclusive, tú regalas títulos de propiedad y lo único que vas a generar es mercados negros de tierras.